Hola hermanos, que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren bien, que todos se encuentren con salud, que todos se encuentren bendecidos. En estos 15 minutos vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 1 del verso 9 hasta el verso 11. Con ayuda de Dios voy a intentar sintetizar toda esta enseñanza en 15 minutos. Vamos a estar estudiando elementos esenciales para crecer en piedad. Elementos para poder vivir de forma correcta el cristianismo. Y sin más, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo Filipenses capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 11. Después de que Pablo saluda a los filipenses y de mencionar que estaba orando por ellos, Pablo va a tomar lugar para mencionar el contenido de esta oración. Los verdaderos anhelos del corazón, hermanos, se van a reflejar en nuestras oraciones. Un corazón centrado en la gloria del Señor, un corazón centrado en la iglesia, redundará en oraciones enfocadas en la gloria del Señor y enfocadas en la iglesia. El pasaje de hoy, hermanos, revela 5 peticiones por las que Pablo oraba por la iglesia de Filipos. Oraba por su progreso espiritual en amor, en excelencia, en integridad, en buenas obras y en glorificar a Dios. Estos son elementos espirituales esenciales ordenados por Dios para todos los cristianos. Estos elementos tienen que abundar en nuestra vida. Si queremos crecer en piedad, si queremos ser mejores hijos de Dios, es necesario crecer en cada uno de estos elementos. Un cristiano, por ejemplo, hermanos, un cristiano sin amor simplemente no puede ser un cristiano. Vamos a observar, hermanos, que esta lista se presenta como una secuencia en la que cada elemento se edifica sobre el fundamento del anterior. El amor abundante va a producir excelencia espiritual, que a su vez produce integridad personal, la cual produce buenas obras, y si sumamos todo esto, podemos llegar hasta la cima, que es glorificar a Dios. ¡Qué maravillosa verdad, hermanos! Pablo pedía de esta manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. ¿Por qué es importante el amor? Esto es fácil. Cualquiera que conoce al menos un poco el Nuevo Testamento sabe que el amor es el eje del cristianismo bíblico. El amor en la palabra de Dios está en cierto orden. Primero es el amor de Dios a los hombres. En segundo lugar encontramos el amor de los hombres hacia Dios. Y en tercer lugar el amor de los hombres entre sí. Voy a decir algo, hermanos. Simplemente, si no hay amor, no hay cristianismo. Así de simple. Si Dios no hubiera amado al hombre, nunca hubiera enviado a Cristo a morir por nosotros. El Dios de las Escrituras no solo ama, sino que Él es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la virtud suprema. De hecho, es el prerequisito para todos los demás. Cuando el fariseo le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él contestó citando Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en Mateo 22:36 al 40. En 1 Corintios también se exalta el amor por encima de la esperanza e incluso por encima de la fe. 1 Corintios dice: y ahora permanece la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. Primera de Corintios 13:13. Unos versículos antes, Pablo declaró que en realidad el amor abarca la fe y la esperanza, porque el amor todo lo cree y el amor todo lo espera. De hecho, sin el amor genuino que viene de Dios, cualquier otra virtud, cualquier actividad, por bíblica, por sincera que ésta parezca, no va a significar nada. Hermanos, el congregarse los domingos es muy bueno. Es un mandato de Dios y es un deleite hacerlo. Pero si nos congregamos sin amor, si nos congregamos simplemente por obligación, no vale nada. No vale nada y termina siendo cenizas en el tribunal de Cristo. El estar en un grupo de alabanza, el tocar un instrumento y el poder alabar a Dios es muy bueno. Pero si lo hacemos solo para que nos vean, no vale nada. Es pérdida de tiempo. El leer la palabra de Dios y el orar son actividades excelentes. Son cosas que no pueden faltar en la vida de un cristiano. Pero si lo hacemos sin amor, si nos acercamos a la palabra simplemente por obligación, por costumbre tal vez, al final termina siendo una pérdida de tiempo también. Así que podemos ver, hermanos, que todo lo que hagamos sin amor no tiene ningún valor. Primera de Corintios dice, aun si entregásemos nuestros cuerpos para ser quemados, pero no tenemos amor, de nada me sirve. Sin amor, no hay virtud que tenga valía delante de Dios. Recordemos lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes solo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Observe que si quitamos el amor, todo lo demás termina en ruinas. No se puede sostener. Así también una vida sin amor no se va a poder sostener. Después de establecer la prioridad del amor en el versículo 9, Pablo continúa la presentación de los elementos esenciales para el crecimiento espiritual. El segundo elemento esencial es la excelencia. Pablo nos dice, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1:10a. La frase ¿para qué? Señala que el primer elemento es la base del segundo. La progresión va del amor, que incluye el conocimiento de la verdad y el discernimiento espiritual como base, a la excelencia, es decir, a pensar y a vivir de manera bíblica. Si un creyente obra inspirado y controlado por el amor de Dios, habrá en consecuencias un deseo de vivir según la voluntad de Dios, de manera más fiel y de la manera más plena posible. La palabra en griego de aprobéis viene de dokimazo, un verbo empleado con frecuencia en el Nuevo Testamento que se traduce admitir, examinar, probar e incluso discernir. En el griego clásico, esa palabra se empleaba, hermanos, para referirse a la tarea de probar metales. Por ejemplo, las espadas se probaban para ver si no se rompían o se doblaban. Y también las monedas de oro se probaban para ver si eran de oro o eran falsas. Aprobar significa mucho más que simplemente un reconocimiento de algo recto o de algo verdadero. La petición de Pablo a los creyentes es a estudiar, a investigar y a discernir de la mejor manera posible para poder obedecer y para poder agradar a Dios. Se trata de vivir correctamente. Aprobar lo mejor es valorar, determinar e identificar con atención lo excelente, lo más importante, lo más vital. Tiene mucho que ver con la amonestación posterior de Pablo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Quiero enfatizar que Pablo no se refería a distinguir, hermanos, entre el bien y el mal. Eso realmente requiere un conocimiento muy básico de la palabra de Dios.
Aún recordemos, hermanos, que aún Satanás y sus demonios saben conocer o saben distinguir lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que es lo correcto, lo que es lo incorrecto, lo que es lo verdadero y lo que es lo falso. Lo que Pablo está haciendo referencia es en poder distinguir, hermanos, entre lo bueno y lo mejor. Los cristianos que viven en el nivel más elevado de devoción a Dios son constantes. No se dejan distraer, no se dejan enredar en los afanes temporales de este mundo. Si hemos de ser honestos, desgraciadamente, muchos cristianos se dejan llevar muy fácilmente. Andan de un lado a otro y brincan de un compromiso o de un interés a otro. Andan errantes, reaccionan ante cualquier circunstancia que se les atraviesa o a cualquier idea que viene a su mente. Son personas, como dice Santiago, como la ola del mar. En consecuencia, son como niños pequeños. Son fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Aun cuando estos cristianos inmaduros vamos a decir que logran hacer cosas buenas, logran hacer cosas correctas a la luz de la Biblia, su falta de discernimiento y persistencia les va a impedir realizar la obra de una manera eficaz. Pueden empezar, por ejemplo, a congregarse, pero después de un tiempo lo van a dejar. Pueden proponerse levantarse temprano a leer la Biblia, pero después de un tiempo se van a aburrir y lo van a abandonar. Hermanos, es tiempo de aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor y elegir lo mejor. Y hay mucho que decir acerca de la excelencia, pero quiero terminar este punto con la siguiente historia. Cuando Juan Wesley fue a Oxford, su piadosa madre, Susana, escribió sabiamente en una de sus cartas estas palabras para él. Dice así: cualquier cosa que debilite tu razón, menoscabe la delicadeza de tu conciencia, opaque tu sensibilidad a Dios, o quite el deleite por lo espiritual, o cualquier cosa que eleve la supremacía del cuerpo sobre tu mente, es pecado. Duras palabras. Ya llevamos dos elementos esenciales para una vida piadosa: el amor y la excelencia. El siguiente elemento es la integridad. Dice la palabra de Dios: a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10b. Al igual que la frase para qué al principio del versículo 10, la frase a fin de que alude a la progresión de la que hemos estado hablando. La integridad espiritual se basa en la excelencia espiritual, así como la excelencia espiritual se basa en el amor a Dios. Tener integridad significa ser sinceros, ser irreprensibles para el día de Cristo. El adjetivo elícrenes, que es el adjetivo de sincero, tiene dos significados posibles. Un posible origen de este adjetivo sugiere la idea de tamizar, la idea de colar algún grano para quitarle las impurezas. Si esta etimología es correcta, el significado aquí es separar de lo falso lo verdadero. No obstante, parece más apropiado considerar la otra raíz del término, pues comunica la idea de poner a prueba algo bajo la luz. Y esto concuerda un poco más con lo que acaba de decir Pablo sobre la necesidad de aprobar. Se dice que en la antigua Roma las cerámicas finas eran más bien frágiles y delgadas y muchas veces se fracturaban al momento de cocerlas. Las tiendas sin escrúpulos rellenaban las grietas con una cera oscura y resistente que permanecía oculto cuando se pintaba la pieza, pero cuando se le vertía algo caliente se derretía y se rompía. Bajo la luz normal no era posible ver la cera, pero cuando se llevaba a la luz del sol la cera se notaba, se veía más oscuro donde se encontraba la cera. Los comercios más respetables solían marcar sus productos sin cera, como una garantía de calidad. Hermanos,
Al igual que esas piezas que eran expuestas a la luz del sol para ver si eran, vamos a decir, buenas o estaban agrietadas, también nosotros los cristianos debemos de exponernos a la luz de la palabra para ver nuestra vida, para ver cómo se encuentra nuestra vida, si nos encontramos agrietados o si nos encontramos íntegros. Como declaró el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Por desdicha, muchas personas tratan de cubrir sus faltas de formas diversas, a fin de dar una apariencia de espiritualidad, lo que al final termina saliendo a la luz. Esas personas, para dar una apariencia de integridad espiritual, usan la asistencia a la iglesia, las ofrendas generosas, la participación en fundaciones y aún las conversaciones cristianas. Sin embargo, frente a la tentación, frente a la persecución de su fe, salen a relucir sus grietas. Esas personas solo dan apariencia de piedad. Pablo detestaba la falta de sinceridad, la falsedad, y amonestó en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En una vida cristiana sincera, todo encaja. Los aspectos prácticos, los aspectos cotidianos de la vida deben de estar en completa armonía con las disciplinas básicas espirituales, como la lectura de la Biblia, como la oración, como la adoración, como la teología, como la moral, como las buenas obras. No tenemos dos vidas, solo tenemos una. No podemos separar lo espiritual de lo secular. Al final de cuentas, hermanos, todo resulta ser espiritual. Al final tenemos que aprender a reflejar a Jesucristo. En donde nos encontremos, tenemos que reflejar la vida de Cristo en nosotros. Llevar una vida sincera, llevar una vida íntegra, es como hornear un pan. No basta convertir los ingredientes en un molde, ponerlo en el horno y esperar a que salga el pan. No, hermanos. Todos los ingredientes deben primero mezclarse en el orden adecuado para que cada uno se incorpore a los demás y formen así un todo único, integrado y consistente. En otras palabras, yo no me la puedo pasar leyendo la Biblia y al mismo tiempo tener un pésimo carácter. No puedo asistir a la iglesia y en toda la semana no abrir ninguna vez la Biblia. No tiene sentido. Integral quiere decir completo. Necesitamos que toda nuestra vida esté completa, rendida al Señor. Bueno, hemos llegado al siguiente elemento para crecer en la piedad. Estas son las buenas obras, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Filipenses 1:11a. El cuarto elemento esencial para crecer en piedad son las buenas obras, a las que Pablo se refirió aquí como fruto de justicia. La progresión continúa. El amor divino produce excelencia espiritual, que a su vez produce integridad, y esta última va a producir buenas obras. Esas buenas obras siempre empiezan con actitudes piadosas, que Pablo va a enumerar en la carta a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22 al 23. Estas actitudes que el Espíritu de Dios confiere están diseñadas para producir buenas obras. El propósito de Dios es producir buenas obras en los creyentes. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Jesús resaltó con especial claridad esa verdad la noche que fue entregado. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 4 al versículo 5. Las palabras de nuestro Señor Jesús nos aseguran que si permanecemos unidos a Él, nuestra vida siempre va a ser una vida que dé fruto, fruto de buenas obras. Las buenas obras son el resultado de vivir una vida en amor, una vida en excelencia, una vida en integridad. Vamos a avanzar al último elemento, el elemento más alto para una vida piadosa, y este elemento es la gloria de Dios. Pablo dice, para gloria y alabanza de Dios, Filipenses 1:11b. El quinto elemento esencial para crecer en piedad que menciona Pablo es sin duda el más importante, y es la gloria y la alabanza de Dios. Jesús dijo en Juan 15:8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y en que seáis mis discípulos. Dios hace al creyente fructífero para su gloria. Por esto Pablo ordenó en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El objetivo supremo de una vida que muestra amor divino, excelencia, integridad y buenas obras es heredar gloria y alabanza a Dios. Si nosotros aprendemos a vivir una vida piadosa, las personas lo van a notar y las personas van a conocer a Dios a través de nuestras vidas. Vamos a recapitular un poquito lo que vimos, hermanos. Para poder llevar gloria a Dios tenemos que vivir en amor. Cuando vivimos en amor vamos a poder aprobarlo mejor y vamos a poder tener excelencia. Una vez que tenemos excelencia, nos debemos de asegurar de que Cristo esté presente en todas las áreas de nuestra vida, poder tener integridad espiritual, para poder entonces, ahora sí, poder dar fruto verdadero de buenas obras, llenas de verdadero amor, las cuales terminan siendo un olor grato a Dios, y de esta manera glorificamos a Dios con nuestras vidas. Hermanos, aprendamos a vivir piadosamente y de esa manera poder glorificar a Dios. Hermanos, fue un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga.